mis papás estaban hablando de una honestidad de buscar a Dios. Y sí, realmente siento que tengo una honestidad de buscar a Dios, pero en cierta forma me he sentido que me ha costado a veces ser honesto con Dios. Y quiera que no, todos agarramos religiosidad en nuestro camino. Todos, no hay nadie que no se salve de esa religiosidad. Todos tenemos que estar constantemente realineados con el corazón de Jesús, porque estamos constantemente alimentados de una cultura que nos separa de esa realidad y que hay una segunda voz que siempre nos está tratando de sacar de ese camino. Así que hoy el nombre de este mensaje es Escoge tu puerta. Pero hablándoles de esto, eh, yo comencé a sentir hace un tiempo que mi gratitud era religiosa, que yo le estaba dando gracias a Dios porque yo sabía que era lo que tenía que hacer. Pero realmente cuando yo me ponía a verme a mí mismo, yo estaba enojado. En cierta forma creo que todavía estoy. He estado luchando con la frustración de ver el sufrimiento que la gente tiene que pasar. Y gente que ama a Dios, gente que ha dado su vida por Dios. Vivimos con esa tensión de que vemos milagros, vemos a gente sana y al mismo tiempo vemos gente que perece, gente que parece que no puede salir a respirar. Es una cosa tras otra cosa y uno dice, ¿por qué pasan estas cosas? Y sí, mi enfoque quiere estar en la injusticia, en lo malo. Sabemos que vivimos en un mundo caído, que aquí no, Dios no nos prometió que todo va a ser una primavera. Sabemos que van a venir dificultades, pero al mismo tiempo sabemos que tenemos a un Dios poderoso, que con una palabra Él puede cambiar las cosas, puede parar ese sufrimiento. Y muchas veces lo hace, pero hay veces que nos preguntamos que por qué no lo hace. Entonces yo he estado en este proceso de preguntarme a mí mismo, o sea, yo sé que estoy enojado con esta situación, pero al fondo han habido momentos donde yo me he dado cuenta que yo realmente estoy enojado con Dios, porque yo sé que Él puede cambiar esta situación y no lo ha hecho. Dios no, para Él no es una conversación difícil. Él, su gracia, su amor por nosotros, Él entiende cada proceso. Cuando nosotros tratamos de pretender que no estamos enojados con Dios, Él ya sabe que estamos enojados con Él. Y lo que realmente Él desea es que nosotros tengamos esa sinceridad y que podamos tratar esos lugares en nosotros, porque cuando no tratamos esos lugares en nuestro corazón, comienzan a haber raíces de amargura, comienzan a haber raíces de decepción, comienzan a haber raíces que nos destruyen a nosotros mismos, comienzan a haber raíces que hacen que nuestro corazón se endure. En lo que comienza a pasar, yo muchas veces cuando una de las cosas que me he dado cuenta es que comienzo a tener una falta de compasión por ciertas personas o me cuesta sentir a veces el placer de Dios. Y cuando comienzan a pasar estas cosas en mi vida, comienzo a reflexionar y a pensar, Dios, ¿qué estoy haciendo que ha hecho que mi corazón se endure en este tiempo? Así que en este tiempo ha sido un tiempo un poco difícil. Mi familia ha pasado, he visto enfermedad y sufrimiento en una forma como no lo había visto antes. Y en medio de todo eso, seguimos viendo la bondad y la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero está bien reflexionar y abrir nuestro corazón delante de Dios y ser sinceros, porque Él ya lo está viendo. Y Él no quiere que nos enduremos. Él quiere que sigamos con un corazón suave. Mateo 7, 13, 23 dice, entren a la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino
que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. En este versículo sigue hablando, en el versículo 15 habla acerca de cuídense de los falsos profetas, eh, y porque vienen como ovejas, pero realmente son lobos feroces. Ustedes han escuchado esta parte de la Biblia tal vez. Eh, y luego habla de que un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores del mal. Este, este versículo siempre me ponía como el temor de Dios, ¿no? Que uno dice, aquí esto es la gente que parece que está haciendo todo lo bueno que deberíamos de hacer. Y estas cosas, es increíble cómo como cristianos, como seguidores de Jesús, podemos hacer cosas buenas y estar totalmente en el mal camino, estar totalmente en el camino ancho. El momento que se vuelve acerca de nosotros mismos y ya no es acerca de Jesús, que es la puerta a la que somos llamados a entrar, perdemos el verdadero propósito. Y cuando el movernos en la profecía y en los milagros y expulsar demonios, se nos sube todo a la cabeza en vez de ser, cuando estamos enfocados en Jesús, lo que pasa es que trae un espíritu de humildad. Porque uno experimenta el corazón de Dios de compasión y misericordia por las personas. Pero el momento que nos desviamos un poquito, podemos seguir viendo lo que a veces pensamos que es fruto, podemos seguir viendo los milagros, podemos seguir caminando en algún tipo de autoridad donde los demonios nos obedecen, podemos seguir teniendo un ministerio que parece grande y al mismo tiempo estar desenfocados de lo más importante. El fruto cuando Jesús es el Señor de nuestra vida es simplemente amor, pero no solo es amor. Sabemos que en Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Han habido tantas veces que creciendo yo me preguntaba, ¿cómo puede ser posible que esta persona puede ser tan llena del Espíritu de Dios y al mismo tiempo sea mala gente, no sea amable con las otras personas, trate mal a su esposa? No, comenzamos a pensar en estas cosas, no, y no solo de que se peleó una vez, sino que es como que lo normal, tratar mal a la esposa, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿cómo es posible que una persona que tiene un ministerio grande o una iglesia grande puede actuar de esta forma? Muchas veces es porque nos desenfocamos de cuál es el fruto que Dios quiere que veamos. Cuando Él nos dice que veamos el fruto de las personas, está hablando de esto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hay un tipo de satisfacción que solo llega cuando vivimos por el prójimo. Cuando Jesús nos invita y nos llama a su puerta. Es una puerta de nosotros entregar nuestra vida y vivir por Él. Y cuando hacemos eso, realmente vivimos y caminamos en una vida donde caminamos y hacemos las cosas por los demás, donde constantemente estamos viendo cómo otras personas pueden tener ese mismo encuentro que nosotros tenemos con Dios, esa misma experiencia que nosotros estamos teniendo con Dios. Queremos que las otras personas puedan experimentar esto también. Podemos operar en fe y ver resultados y aún así no tener el fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. Es increíble de que Dios es tan buena que Él usa a cualquier persona también. Hay veces es que simplemente es la misericordia de Dios por la persona por la que se está orando, que Dios sigue usando a otras personas que no están caminando con Él. Dios es siempre mejor de lo que pensamos. Pero realmente también hay em,
Hay una gran diferencia en poder tener ojos para ver el fruto en nuestra vida y en la vida de las otras personas. Y también hay una diferencia en tener un espíritu religioso que juzga a las otras personas. En el verso 24 habla, dice, por tanto, todo el que me oye y que oye estas palabras y las pone en práctica, es como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Ustedes saben esta parte de la historia. Dice que cuando vinieron la tormenta, los vientos y todo, la casa no se cae porque está construida en la roca. Pero dice que el insensato construye la casa sobre la arena. Y cuando vino el viento, cuando vino la tormenta, la casa se cae. Y este versículo está hablando está conectado con Mateo 20 con Mateo 7. Y Mateo 7 empieza hablando acerca de no juzgar a los demás. Dice, no juzguemos para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Y habla de que, ¿por qué te fijas en la astilla de la otra persona cuando tú tienes los ojos llenos, ¿no es cierto? Mejor sácate tú lo que tienes en tus ojos y después de eso vas a poder ayudar a alguien más. Escoger la puerta, que es Jesús, requiere que seamos intencionales a luchar en contra de la corriente, porque dice que ancho es el camino. Entonces siempre vamos a sentir ese jalón hacia el otro camino. El camino es angosto porque es un camino donde sí requiere el nosotros rendir nuestras vidas delante de Dios, que realmente Él sea el Señor de nuestra vida. Muchos de nosotros le decimos Señor, incluso como la gente aquí en este versículo decía, ¿no? Pero si nosotros, Señor, Señor, ¿cómo es que nosotros hicimos todo esto en tu nombre? Ellos pensaban de que Dios era el Señor de sus vidas, pero eran solo palabras. Como seguidores de Cristo tenemos que constantemente ser realineados para poder seguirlo a Él. Es interesante que Dios realmente tenía todo el derecho de venir a juzgar al mundo, porque el mundo es un desastre, ¿no es cierto? Es hecho pedazos, ¿no? Uno mira a un lado y al otro, por donde uno ve problemas. Y eso ha sido toda la historia. Hay dolor, injusticia, el egoísmo, ese jalón de egoísmo es algo que nos jala a todos y es algo que eh, Jesús pudo haber venido y realmente venido como un juez. Pero él dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice que él no vino a juzgar al mundo, pero vino a restaurar el mundo. Entonces debemos de hacer la diferencia. Sí es importante ver el fruto, pero hay que ver el fruto correcto. ¿Cuál es el fruto que tenemos en nuestra vida? Y si nos está faltando alguno de este fruto, ¿cómo podemos nosotros regresar a Jesús y decirle, Dios, ayúdame porque me está faltando este fruto? Y al mismo tiempo no ser juzgones, ¿no? Porque nos gusta. Es fácil ver a las otras personas, ver que están bien mal, ¿sí o no? Pero es a veces difícil verse uno mismo porque uno cree que uno tiene la razón. Entonces, sí, debemos de ver fruto, pero no ser juzgones. Y tenemos que tener una revelación más profunda de la bondad de Dios. Tener la certeza de que Dios es bueno. Porque si no tenemos esa certeza, es difícil rendir nuestra vida a Dios. Si realmente creemos de que si lo seguimos a Él, si hacemos las cosas justas en el trabajo, vamos a salir perdiendo. Si comenzamos a caminar en la forma de Cristo, es como que vamos en contra de la corriente a veces. Entonces tenemos esa idea de que vamos a perder. Pero creemos realmente que todo lo bueno viene de Dios, que el aliento que tenemos, que las oportunidades, que las habilidades, que la memoria, que todo lo que tenemos viene de Él.
Entonces podemos venir y decir, y no solo viene de Él, pero Él es bueno. No nos juzga cuando lo que merecemos es ser juzgados, sino que realmente nos acepta, nos busca, nos encuentra una y otra vez. Nos vuelve con su misericordia, nos envuelve. Cuando hay falta de amor, eso crea celos, competencia y un amor, un corazón sin amor es como un pozo o una cisterna vacía. Jesús dice, yo soy la puerta, Juan 10:9. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Podrá salir con libertad y hallará pastos. Dice que el ladrón viene solo a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Y habla acerca de cómo el asalariado no da la vida por las ovejas, pero él es el dueño de las ovejas, él es el buen pastor. Él estuvo dispuesto a darlo todo por nosotros. Él, él conoce sus ovejas y sus ovejas lo conocen a él. Escuchan su voz y lo siguen. ¿Qué puerta vamos a escoger nosotros? Cada día tenemos esa decisión, porque siempre va a haber ese jalón hacia querer irnos al camino ancho, a la puerta ancha. Queremos nosotros realmente seguir a Jesús con toda nuestra vida, que Él sea realmente el Señor de nuestra vida. Esa palabra de Adonai en hebreo es esa palabra de decir, tú eres realmente el Señor, tú eres el dueño de todo. Mi vida te pertenece. Vamos nosotros a dar nuestra vida totalmente para que Jesús se refleje a través nuestro. Vamos a poner a Dios primero y solo a Dios, sin condiciones. Porque lo que vemos mucho en la iglesia y lo que hacemos nosotros como personas es de que nosotros queremos a Dios y las bendiciones de Dios, pero queremos también tener el control. Queremos a Dios, pero queremos de que Dios haga las cosas como nosotros queremos. Queremos que lo haga en nuestro tiempo, a nuestra manera, y cuando Él no lo hace, a veces nos enojamos, nos resentimos, eh, nos peleamos. Pero esto es un lugar de rendirse una vez más y decir, Dios, sea, venga como venga, nosotros queremos rendir nuestra vida a ti. En Génesis 37, ustedes probablemente han escuchado muchas veces la historia de José. Esta es una historia que si ustedes crecieron en la iglesia desde niños, pasaban coloreando la túnica de José, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes fueron a la iglesia de niños? ¿Sí? Saben que es interesante porque hace poco hablé acerca de la vida de José y Dios como que resaltó algunas cosas que yo nunca había visto en la vida de José. Culturalmente estamos dispuestos a crear grupos, ¿no? Jesús vino y dijo, miren, yo no, esto de grupos, yo a eso no le he hecho. ¿No? Ustedes creen que los fariseos son los mejores, que los hombres son mejores que las mujeres, que los adultos mejores que los niños. Yo con eso no juego. ¿No? Jesús vino y él honra a cada persona, no importa quién sea. Si era una mujer samaritana que ellos despreciaban, él honra a los hombres, honra a los niños, honra a las mujeres, a las personas que honra a los pecadores, de la misma forma que honraba a todos, ¿no? Pero ese jalón del enemigo para traer destrucción nos lleva a crear grupos, los buenos y los malos, ¿no? Cuando ustedes crecieron viendo tele, si vieron tele cuando crecieron, les ha de haber gustado las películas de los vaqueros y los indios. ¿Si vieron esas películas? No. ¿Quiénes eran los buenos? Los vaqueros, ¿no es cierto? Y los indios eran los malos, ¿no? Los vaqueros que llegaron a agarrarse la tierra de los indios eran los buenos y los indios eran los malos.
La verdad es que vivimos en un mundo injusto, vivimos en un mundo donde nosotros no conocemos la vida de las otras personas. No, nosotros no nos damos cuenta a veces de que incluso cosas que hemos visto como bendición ha sido la injusticia de cientos de años. La riqueza de mucha gente la tienen ahora porque simplemente se robaron las cosas de otras personas. Fue con maltrato, fue con esclavitud, fue con un montón de cosas. Vivimos en un mundo injusto y Jesús sabe eso. Y él lo ve todo, él conoce cada situación. Entonces, cuando él nos ve a nosotros, su compasión y su misericordia es diferente. Por eso es que no podemos juzgar a las otras personas. Pero hemos estado entrenados a hacer grupos, los buenos y los malos. Entonces, a mí me enseñan la historia de José. José era el bueno, los hermanos eran los malos. ¿Les pasó a ustedes eso o no? ¿Sí o no? José era el bueno y el malo. Jacobo, José era el hijo preferido, lo consentía, lo mimaba y al resto no. Entonces, eh, pero es fácil pensar que José, porque Dios le habló, porque Dios tenía, vemos el propósito de Dios de una manera fuerte en la vida de José, creemos que él era el bueno. Pero la realidad es que Dios miraba a cada hijo de Jacob y su amor por él era igual que el amor que él tenía por José. ¿Sí? Abraham y Sara querían a Isaac, ¿no? Él era el hijo de la promesa. Pero Ismael, cuando Dios lo miraba a Ismael, él lo veía con el mismo amor con el que veía a Isaac. Pero nosotros era como que Isaac es el bueno, Ismael es el malo, ¿sí o no? Israel son los buenos, los árabes son malos. O sea, nosotros estamos entrenados a crear buenos y malos, sin conocer el pasado, las injusticias y todo lo que ha pasado. Pero Dios no es así. Para Él todos somos sus hijos, la manzana de su ojo. Él nos ama, dio su vida por cada una de las personas. Él no tiene preferidos, todos somos sus preferidos. Entonces, en esta historia de José es interesante porque cuando realmente uno estudia la historia de José, José era, al principio, era un engreído. O sea, era el típico que cae mal, sí o no. Pero lo que pasa es que no lo vemos así porque estamos entrenados a que él es el bueno. Pero el José era hecho el buenísimo, era hecho el rico, como dicen aquí, sí o no. José dice que él trae un mal reporte de sus hermanos a su padre. Saben que esa escritura, cuando uno estudia eso, dice que no solo dice que fue y les contó algo malo que los hermanos estaban haciendo, sino que él vino y a propósito cambió la historia para dejar quedar mal a sus hermanos. O sea, este José tenía sus cosas malas. Eso es lo lindo de la Biblia, es cuando realmente comenzamos a decirle a Dios que nos dé ojos para ver esto. Vemos que todos somos un problema sin la gracia de Dios. Todos necesitamos la gracia de Dios. Entonces vemos a los hermanos y la reacción de ellos. Claro, ellos toman una mala reacción, se llenan de envidia. Mucho de eso tienen la falta de ese amor del Padre. No reciben el amor que José tenía. José tenía el amor del Padre. Los hermanos se sienten rechazados. Esa raíz de rechazo que muchas veces nosotros nos sentimos que la merecemos porque sí nos han rechazado. Entonces a veces nos agarramos de esa raíz, pero esa raíz nos destruye. El rechazo nos destruye. Y el rechazo crea esa envidia, ese odio en los hermanos de José. Y este José tiene sueños. Vengan todos para acá, les voy a contar mi sueño, ¿no? Y el sueño era un sueño donde él era el traidito de la película y todo el resto se postraba delante de él. No les voy a contar exactamente cómo eran los sueños, ustedes pueden ir a leer, ¿no? Y después tiene otro sueño, ya después de que vio que todos estaban bravos del primer sueño y les cuenta otro sueño, ¿no? Donde él era el centro, la estrella principal, el sol, la luna y las otras 11 estrellas se postran delante de él, ¿no? Ya cuando ya estaban hartos de este José,
Este José viene y les cuenta este sueño, ¿no? Este es mi sueño. Dios va a hacer cosas hermosas en mi vida, ¿no? Y era cierto. Dios quería hacer cosas hermosas en la vida de José. Pero él era el centro. Ese era un sueño que Dios le había dado. No era el sueño de él, era realmente un sueño de Dios. Dios lo iba a usar a José. Pero él era el centro. Él había dejado que el orgullo entre a su vida. Él se sentía lo máximo. Había dejado que la humildad ya no era parte de su carácter. Y yo muchas veces pienso que la historia de José pudo haber sido diferente. Si José hubiera tenido la madurez, si hubiera tenido la humildad, Dios todavía lo podía llevar a Egipto y salvar al mundo, o salvar al mundo ahí mismo donde estaban y ellos guardar todo. O sea, Dios puede hacer las cosas de muchas formas. Pero cuando nosotros escogemos la puerta ancha, abrimos destrucción hacia nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa? Nos salimos de la gracia de Dios y nos exponemos de gana a veces. Tal vez siempre fue el deseo de Dios que los hermanos le peguen, le quiten la ropa y lo tiren a la cisterna y lo vendan, tal vez. Pero a veces a mí me cuesta pensar que ese realmente es el corazón de un padre, que es bueno. Yo siento que Dios se dolió, lo sintió, ver que entre hermanos se estaban tratando como se estaban tratando. Y Dios conocía el dolor de los hermanos, el rechazo que ellos llevaban. Él conocía el rechazo de las mamás de los hermanos. Y miren, uno a veces dice, es que mi vida es complicada, usted no conoce mi familia. Y es que la verdad es que sí, la familia a veces es complicada, pero Dios sabe y Él tiene misericordia. Por eso es que no podemos ser los otros los que juzgamos. Pero algo pasa cuando José se va yuchito a Egipto. Algo cambia. Y esto fue algo que estudiando esta última vez, Dios me habló claramente y Él me dice, José se fue sin nada a Egipto, porque la única ropa que tenía se la quitaron. Así que literalmente, imagínense, qué feo, ¿no? A un lugar desconocido, de esclavo, sin libertad, golpeado, sin saber. Imagínense cómo se sentiría usted si en este momento a usted lo despiertan y lo agarran, lo quitan todo y lo mandan de esclavo a algún lugar donde usted no conoce. Terrible. Lo único, lo único que José tenía, que era familiar, para él era Dios. Porque sí tenía una relación con Dios. Sí estaba increído, pero tenía una relación con Dios. Y algo cambia en la vida de José ese día. Algo cambia. Desde ese momento, nosotros vemos a otro José. Y hay muchas veces que lastimosamente son esas lecciones que aprendemos por las malas. Y no necesariamente tiene que ser así. Pero hay veces que así nomás aprendemos. Porque se siente rico ser uno el centro de todo, el más importante, el más reconocido, el más halagado, el número uno. Se siente rico, ¿sí o no? A mí uno va a una carrera y dice, aquí voy a ser el número tres. Uno nunca entra así. Si uno entrenó, trabajó, uno quiere ser el número uno. Pero José entendió que Dios tenía que ser el número uno en su vida en ese momento. Él dijo, pues lo único que me queda es él. Y algo cambia. Se pudo haber resentido más. Y eso a veces hacemos nosotros, cuando las cosas van como no. Dice, Dios me habló, me dio promesas, me dio esto, y yo voy como que para el otro lado y nos enojamos más. Pero gracias a Dios, en este momento, José se vuelve a Dios y Dios se vuelve el número uno de su vida. ¿Qué pasa con José? Dios lo bendice a donde va, lo pone como número dos en cada situación. Con Potifar, él no le trata de quitar la esposa ni la posición a Potifar, porque él ya no tiene que ser el número uno, ya Dios es el número uno, él ya está acostumbrado a ser el número dos. Más injusticia, más dolor. Muchas veces, cuando escogemos a Dios como número uno,
Eso no quiere decir que las injusticias paren. Pero ¿qué pasa cuando somos fieles? Dios nos vuelve a levantar. Y ahora en la cárcel, ¿qué pasa? José se vuelve otra vez el número dos. José no se hace el principal de la cárcel. Él está contento como número dos, porque él sabe que de todas maneras siempre va a ser el número dos de hoy en adelante. Jesús, Dios, va a ser el Señor de su vida, el Adonai de su vida, por el resto de su vida. Vienen estos, el del vino y el del pan, que trabajan para el faraón. Tienen sueños en la misma noche. José se los interpreta. José sigue siendo fiel con el don que Dios le da, aunque parecía que ese mismo don lo puso en problemas. A veces queremos nosotros votar todo. Algo sale mal. Ah, no, tuve una mala experiencia con algo profético. Ya no queremos saber nada de lo profético. Pero esa no es la actitud, ¿no? Dios quiere que nosotros sanemos nuestro corazón y podamos caminar en la totalidad de todo lo que Dios quiere que nosotros caminemos. Entonces Él sigue siendo fiel, administrando su don, les da la traducción del sueño a las dos personas. Él les dice, hey, mira, tú que vas a ser restaurado, acuérdate de mí cuando estés delante de Faraón, que yo estoy aquí injustamente. ¿Qué pasa? El man se olvida. ¿A cuántos les ha pasado? Usted dice, yo le ayudé 10 años a este man y después, cuando le sale todo bien, este man ni ojo me echa, ¿no es sí o no? Así pasa a veces. Pero José sigue fiel como número dos ahí en la cárcel. Y cuando el faraón tiende el sueño y es atormentado por ese sueño y nadie puede darle la interpretación, ahí se acuerda. Ah, en la cárcel hubo un hombre que me dijo exactamente lo que iba a pasar a mí y al otro y pasó exactamente. Tráiganlo. Lo traen a José y dice, me dijeron que tú puedes interpretar mi sueño. ¿Cómo responde José? Yo no puedo, pero Dios te va a dar la interpretación. Número dos. Vean cómo todo su lenguaje de José, desde el momento que se va desnudo a Egipto, él se vuelve el número dos. Y Dios se vuelve el número uno, el Señor. ¿Cómo podemos nosotros escoger a Jesús y hacerlo número uno? Él es la puerta. Él es la puerta estrecha. Tenemos que luchar contra eso que nos jala a querer ser nosotros el centro de la atención. Tenemos que deshacernos de toda raíz de rechazo, de amargura, de enojo. Tenemos que aprender a perdonar y ser sinceros con Dios. Esta historia de José es hermosa porque vemos la restauración de toda la familia. Y a veces pensamos que solo es acerca de la familia, pero no. Dios quería salvar a los egipcios, a toda la gente que vivía alrededor, a Jacob y a toda su familia. Él quería salvarlos a todos. Era la misericordia de Dios para todos. Como les digo, nosotros tenemos esa forma de ver, ¿no? Pensamos que era solo por Jacob y aquí los ungidos de Dios. No. Dios quería, si no, Dios solo lo hubiera hecho solo para ellos y los hubiera salvado solo a ellos. Pero imagínense, y da tal favor Dios a Egipto que se enriquece de una forma increíble, ¿no? Con el José ahí. Sus hermanos vienen, reciben la misericordia de Dios a través de José. José ve el cambio que Dios ha ido haciendo en la vida de sus hermanos, ¿no? Y José, como ya Dios es número uno, tiene esa facilidad de poder perdonar a sus hermanos y restaurar la relación con sus hermanos y volver a ver a su padre una vez más. Dios quiere restaurar en nuestras vidas las cosas que parecen imposible de ser restauradas, las cosas donde perdimos esperanza. Yo me imagino cuántas veces en esa cárcel José tal vez pensó que no había esperanza para una restitución o restauración con él y su familia.
Pero cuando nosotros nos agarramos de Dios, cuando nosotros escogemos esa puerta, lo que Dios hace a través de nuestras vidas es mucho mejor y mucho más grande de lo que nosotros hubiéramos podido haber hecho en nuestra propia fuerza. José no hace, no, no la, no sé cómo le dicen aquí, no la friega cuando lo ponen de número 2 ahí de todo Egipto. Muchas veces, a veces, nosotros nos ponemos en posiciones donde Dios nunca nos llamó a estar. Y cuando uno se sube alto, sin la gracia de Dios, cuando se cae duro. Muchas veces el no de Dios es la misericordia de Dios para nuestras vidas. Vamos nosotros a escoger esa puerta, ese camino estrecho, dejar el control, dejar el amor por el poder, el amor por las riquezas. Ser bendecidos no es una cosa mala. El problema es cuando esa cosa se pone en el lugar de Dios. Es cuando, sea lo que sea, se vuelve acerca de nosotros y ya no acerca de Él. Dios quiere que seamos intencionales en buscarlo a Él. En ese mismo capítulo de Mateo dice, piden, pidan, busquen, llamen o toquen la puerta, ¿no? Sean intencionales en buscarme a mí, en pedirme a mí. Dios es un Dios de bendición, es un Dios de bondad. Él quiere bendecirnos. Muchas veces el problema es de que todavía hay partes divididas en nosotros donde nosotros estamos en el centro y Dios no está en ese centro. Yo sentí que hoy Dios quería ayudarnos a quitar esas raíces de enojo, esas raíces de amargura, esas raíces de resentimiento que nosotros llevamos. Y puede ser por cualquier cosa. Yo la verdad es que hay cosas que no entiendo. Yo estoy seguro que José no entendía por qué estaban pasando las cosas que estaban pasando. Hace poco, el último, nosotros tenemos noches de adoración que les decimos de encuentros, noches de encuentros, y es una noche de adoración y nosotros, la comida para el equipo de alabanza y el equipo que estaba sirviendo llegó tarde. Entonces estábamos como a la carrera comiendo un pollito que nos habían traído. Entonces, y no había ni servilletas ahí en la oficina que teníamos. Yo tenía que ir al baño a lavarme las manos, ¿no? Con toda la grasa del pollo. Y yo salgo de la oficina y el cuarto principal está medio oscuro, casi que no puedo ver. Casi me paro en una señora que está ahí en el suelo. Y la señora me dice, ayúdame, ora por mí, que no puedo más. Y dice que su nervio, eh, a- eh, ¿cómo dicen? Asiático, ciático. No es asiático, es ciático, ¿sí o no? Si no es tan lejos. El nervio ciático dice, no puedo más, dice, no me puedo parar. He estado así desde la mañana, no iba a venir, pero dije, o sea, ¿qué voy a hacer en mi casa? Igual voy a estar con dolor. Dios, necesito que Dios haga algo, ¿no? Y se me olvidó a mí que tenía yo grasa de pollo en las manos. Yo estaba haciendo chiste de que íbamos a usar eso como aceite a ungir a las personas adentro. Se me olvidó. Y claro, pues ese rato yo de la pena de la señora y todo ahí, le puse las manos en la cabeza y todo. Pero ella por la situación en la que estaba, creo que ni cuenta se dio. Pero la señora ese rato se sana, ¿no? De ese dolor, se sana la señora. Hermoso. Por los últimos 3 meses yo he estado con ese problema del nervio ciático, ¿no? Y hasta ahora no me sano. Esas cosas pasan. Uno dice, ¿y eso por qué pasa, no? Uno ora por una persona y uno dice, y a veces, pero tal vez porque en medio del dolor estamos dispuestos a ser agradecidos con Dios. Yo no sé, pero yo lo que quiero es que mi corazón se quede suave. Yo lo que quiero es que mi corazón se quede sensible a la presencia de Él. Sea lo que sea, pase lo que pase, que se haga el milagro o no se haga el milagro, vamos a nosotros dejar que nuestro corazón se suavice y se quede suave. La única forma que podemos hacer eso
es cuando Jesús realmente es la puerta y nosotros lo escogemos a Él. Él es el verdadero Señor de nuestra vida. Tal vez construir en la arena es más fácil, pero ustedes supieron lo que pasó con esas escuelas que se construyeron en la costa. Lo hicieron más fácil, usaron arena de ahí de la playa, creo, ¿no es cierto? Algo así fue. Y cuando hubo un terremoto se cayeron como tres o dos, no me acuerdo cuántas. Una vez se dice, ay, no, qué lindas las escuelas, tienen todo. Pero ¿qué pasa cuando viene lo inesperado? Eso no dura. Uno dice a veces, Señor, ¿por qué a la gente que trata mal a sus empleados, que hace esto, el otro, que es injusta, por qué les va bien? ¿No les ha pasado a ustedes eso? No, no se comparan. ¿Por qué esa persona tiene una gran iglesia, ves? Y cómo trata mal a todas las mujeres de la iglesia, hasta chistes hace de las mujeres en la prédica. A mí me no soportaba yo cuando hacían chistes de las mujeres, porque ya tenemos ya un problema de que no hemos tratado bien a la mujer. Y cuando los pastores pasaban haciendo full chiste de las mujeres, me caía súper mal. Pero, como les decía, no podemos ser nosotros los jueces. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se endura, ¿no? Dios los ama. A esos pastores que están haciendo esos chistes, Dios los ama igual, de la misma forma que me ama a mí. Sea cual sea la persona que a uno nos cuesta, a la final del día, Dios quiere que los veamos a través de los ojos de Él. Porque cuando nosotros comenzamos a dejar, a separarnos de Él, esos juicios, esas amarguras, esos dolores, se arraigan de nuestro corazón. Y Dios quiere que vivamos libres. ¿Qué dice la Escritura? Que nos llevará a pastos, a lugares de bendición, de refresco. Y en ese lugar nos traerá y nos dará libertad. Cuando entramos a través de esa puerta, en ese camino, dice, entraremos y saldremos con libertad. Y Dios quiere que vivamos en esa libertad. Amén. Él quiere nutrirnos una vez más con su gracia. Cada lugar que se ha sentido muerto, que se ha sentido desnutrido espiritualmente, Dios quiere hoy restaurar, sanar y llenarnos. ¿Podemos orar? Si se ponen de pie. Si en la mañana, este día de hoy ustedes dicen, yo siento que han habido raíces en mi corazón. Yo he notado, tal vez no sé ni siquiera exactamente qué raíz, pero he notado mi corazón. A veces no ser sensible. Como que antes se me hacía más fácil sentir su presencia. O simplemente he sentido que no, que me ha costado tener compasión por cierto grupo de personas. O que estoy enojado con cierto grupo de personas y no he podido dejar ese enojo, esa ira. O si es tal vez resentimiento. Y puede ser por buenas razones. Pero Dios quiere que nosotros seamos libres, que no vivamos con el peso de todo eso. Amén. Entonces, si usted se identifica con alguna de esas cosas, puede poner su mano en su corazón, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque tú no eres como nosotros, tú eres mucho mejor. Gracias que tu misericordia es infinita. Gracias de que tú vienes y nos encuentras en cualquier lugar. Gracias que aunque nosotros escogemos la otra puerta una y otra vez, tú eres misericordioso que cuando nos damos la vuelta, tú nos restauras, tú nos refrescas, tú nos llenas una vez más de tu espíritu. Así que en este momento, Padre, yo te pido que saques toda raíz de amargura, toda raíz de enojo, toda raíz de resentimiento, que tú traigas sanidad a cada corazón que está dolido, cada lugar donde hemos perdido esperanza, hemos perdido fe en nuestras vidas o tal vez en situaciones con nuestras familias, con amigos. Padre, tú eres el que restaura todo. Y hoy queremos entrar, queremos escoger esa puerta angosta que eres tú. Sabemos que del otro lado de esa puerta encontramos esperanza, gracia eterna, amor infinito.
No queremos salirnos de tu gracia. Padre, ayuda a nuestro egoísmo, ayuda a nuestro orgullo, Padre. En este momento saca toda raíz de orgullo y de egoísmo y pon en nosotros un espíritu de humildad, un espíritu que te reconoce en cada área de nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, Jonatán. ¿Qué tal si lo bendecimos a él también? Extienda sus manos para acá. Padre, yo te doy gracias por Jonatán, como lo has llamado, Señor.